El carrito de limpieza, balanceándose rítmicamente sobre las juntas de los azulejos de cerámica, avanzaba lentamente por el suelo del sótano del antiguo hotel, que, a pesar de sus años, aún conservaba una pretensión de elegancia. Este hotel, heredado de la época soviética, llevaba el nombre de Sputnik. El limpiador, un hombre de baja estatura y delgado, con una leve cojera, pero por lo demás completamente anodino, asintió silenciosamente hacia los dos guardias de seguridad que conversaban con desgana. Su atención era indiferente a mi presencia. Para aquellos hombres corpulentos, no tenía sentido fijarse en un simple limpiador. Y aquí, en este lugar, abundaban este tipo de trabajadores. La rotación de personal en la empresa de limpieza que prestaba servicios al hotel era alta, y los rostros de los nuevos empleados se olvidaban al instante, como si en aquel monótono espacio no quedara ni rastro de su existencia. Se movía entre aquellas sombras y sonidos familiares, sintiéndose parte de aquella rutina interminable. Una sensación diferente a la simple obligación, más bien como un fino hilo en la larga historia del hotel. Al hotel, sin duda, le resultaba más rentable recurrir a los servicios de una empresa externa. Ahorraba dinero y reducía considerablemente las molestias de la selección de personal. Si surgían problemas con los documentos o con el servicio de inmigración, todas las preocupaciones recaían sobre los hombros de la empresa de limpieza, y la administración del hotel se mantenía al margen, cómoda y sin preocupaciones. Los guardias de seguridad, al igual que los limpiadores, no tenían relación directa con el hotel. Su salario se ingresaba en su propia empresa de seguridad privada. Sin embargo, llevaban años vigilando precisamente el Sputnik. El hombre, tras ajustar el trapo que se había deslizado del cubo de plástico, aceleró un poco el paso, continuando su invisible trabajo en aquel mundo silencioso. Intentaba evitar las miradas de los guardias de seguridad, consciente de que su atención podría provocar una reacción innecesaria. La gente siente instintivamente cuando la miran, y eso siempre genera recelo. La alarma interior se activa ante la más mínima sospecha, obligando a la persona a estar alerta. Los sensores del cuerpo empiezan a funcionar con el doble de intensidad. El oído se agudiza. Las fosas nasales se dilatan intentando captar el más mínimo olor, y las pupilas se contraen, aumentando la nitidez de la imagen. La persona empieza a mirar a su alrededor en busca del origen de una posible amenaza, como si a su alrededor se desarrollara un drama tenso en el que él es el protagonista, agobiado por miedos y angustias internas. Por eso el limpiador evitaba las miradas directas, confiando en su visión periférica. Es con la visión periférica que se detecta más fácilmente el movimiento, la señal más alarmante que una persona percibe inconscientemente como una amenaza. Pulsó el botón del ascensor de servicio destinado al personal de mantenimiento. Las puertas se abrieron con un suave silbido, dejándolo entrar en una cabina desprovista de cualquier lujo. Aquel ascensor era un verdadero testimonio del enfoque utilitario. No había espejos que brillaran bajo la fría luz de las lámparas, ni paneles cromados que imitaran la madera. El silencio solo se veía interrumpido por el chirrido de las ruedas, creando una atmósfera de insoportable tristeza, como si el lugar estuviera rodeado por una nube invisible de cotidianidad, donde el tiempo perdía su magia. El limpiador se movía en silencio, como una sombra, acostumbrado desde hacía tiempo a su discreto papel en aquel hotel. Su tarea era sencilla, pero la realizaba con una habilidad especial, como si se fundiera con el entorno y se convirtiera en parte del interior. Invisible e imperceptible, se asemejaba a un camaleón en un mundo lleno de peligros e imprevistos. Al pasar por la cámara de vigilancia, oculta en el techo, inclinó cuidadosamente la cabeza para que la ancha visera de su gorra de uniforme ocultara su rostro del frío ojo omnipresente de la cámara. En ese momento, no se sentía un simple operario realizando una tarea rutinaria, sino un hábil artista en una obra en la que cada paso y movimiento estaban cuidadosamente planeados, y cada momento era un tributo a un silencioso coraje. Continuó avanzando, abriéndose paso a tientas entre las sombras, sabiendo que su trabajo allí estaba casi terminado.
Solo tenía un objetivo en mente: la puerta con la placa que ostentaba con orgullo el número 344. Detrás de aquella puerta le esperaba una escena familiar. Vakhtang, tumbado en la amplia cama, se desperezaba perezosamente. La espesa pelusa gris de su pecho se ondulaba al ritmo de su deleite. Su mirada se regocijaba con la cabeza rubia que bailaba rítmicamente arriba y abajo, como hipnotizada por la magia del momento, proporcionándole dulces sensaciones que florecían en cada terminación nerviosa. Su orgullo masculino estaba en buenas manos, o más bien en los labios y la lengua de Diana, una joven rubia con la que llevaba meses quedando regularmente. En su coqueteo se sentía una magia, como si cada uno de sus movimientos envolviera su alma. Sus labios suaves y gráciles bailaban hábilmente a su alrededor, regalándole momentos llenos de deleite y deseo, y cada vez llenando su corazón con la llama de un deseo inconfesable. Cada movimiento de sus labios le proporcionaba a Vakhtang un placer increíble. Diana era una amante experta, y él hacía tiempo que había apreciado su capacidad de conquista. Se habían conocido gracias a Rima, su anterior amante, de la que se había separado no hacía mucho. Pero Diana había superado todas sus expectativas. No solo era cariñosa y tierna, sino que también sabía perfectamente cómo dar placer a un hombre. Su experiencia era evidente, y disfrutaba demostrando sus talentos, ya fuera en la intimidad de la cama o en lugares más espontáneos, como el baño de un restaurante, donde tuvo lugar su primer encuentro, lleno de emoción y excitación. La mano de Vakhtang se posó pesadamente sobre el cabello rubio de Diana, como confirmando su satisfacción. Ella respondió a este gesto con una suave caricia. Su elegante mano, adornada con un anillo de bodas, se deslizó por su muslo velludo. El anillo era un recordatorio casi irónico de que Diana tenía marido, pero en ese momento pertenecía solo a Vakhtang. Él, como muchos hombres orientales, sentía una especial debilidad por las rubias, y en ese instante el mundo a su alrededor desaparecía, dando paso únicamente a su pasión y a un vínculo invisible que llenaba el aire de expectación. Su esposa, Sofiko, se había teñido el pelo de rubio toda la vida, tratando de ajustarse a sus preferencias. Rima, su anterior amante, también era rubia teñida, pero Diana le parecía la encarnación de la naturalidad. Vakhtang intentaba en vano encontrar un solo indicio de su color natural. Su cuerpo era liso y cuidado, sin ningún defecto, como una obra de arte creada por las manos de oro de un escultor. Exploraba cada rincón de su cuerpo, palpando todas sus suaves curvas, y cada vez que su bigote rozaba su piel, Diana chillaba alegremente por las cosquillas. Ese sonido, su risa sonora, como una melodía, lo elevaba, sumergiéndolo en un mundo de placer y pasión sin límites. La risa sonora de la joven lo elevaba hasta el cielo, llenando la atmósfera de alegría y ligereza. Vakhtang, con una amplia sonrisa y una sensación de plena satisfacción, disfrutaba de ese momento, como si cada instante estuviera grabado en el reloj de la eternidad. Sabía que le esperaban muchos minutos mágicos como aquel, con esa mujer cariñosa y apasionada. A pesar de su edad, Vakhtang Gurgenovich en la cama seguía lleno de energía y pasión, capaz de eclipsar a muchos jóvenes rivales con su encanto y maestría, como un hábil músico tocando las cuerdas del amor. No tenía igual. Su temperamento caucásico, su buena salud y su maestría en las artes amatorias lo convertían en un verdadero maestro del placer femenino. Vakhtang se enorgullecía de considerarse el ideal masculino, un auténtico macho, seguro de que ninguna mujer abandonaba sus brazos insatisfecha. A sus propios ojos no era un simple amante, sino un auténtico semental, lleno de fuerza y pasión, dispuesto a regalar momentos inolvidables a quienes se atrevían a cruzar la línea entre lo ordinario y lo extraordinario. Cada uno de sus toques era como magia, dejando una huella en los corazones, como la vívida huella del sol de verano en la piel. Y ahora, absorto en sus pensamientos, contemplaba con anticipación el escenario posterior.
Después de que Diana disfrutara plenamente de su potencia georgiana, sin dejar la más mínima posibilidad de decepción, sus planes le provocaban una sonrisa de satisfacción. Como jefe del departamento de crédito de una importante sucursal de un conocido banco, Vakhtang consideraba que la vida le había sonreído. Y cómo no, cuando se lo tenía todo: poder, dinero y mujeres hermosas, como estrellas brillantes, alrededor de las cuales giraba su vida. Cada mañana le abría nuevos horizontes y cada momento llenaba su alma de energía vital y confianza en el mañana. Vivir bien. Y vivir bien es aún mejor, pensó, permitiéndose imaginar con sarcasmo la envidia de aquellos a los que llamaba pobres. La vida del nativo de Kutaisi había sido todo un éxito, abriéndole las puertas a un mundo de placeres y lujos. Mientras tanto, Diana, con visible placer, llevando a cabo sus acciones, pasó suavemente su lengua por su imponente regalo, sumergiéndose en el momento con total entrega y concentración. Ese grueso objeto de admiración, de color burdeos, se ajustaba totalmente a sus preferencias. Le gustaban las cosas grandes, los hombres, los regalos, los placeres. Nadie de su entorno se sorprendía de esa pasión por las cosas grandes. Solo subrayaba su naturaleza, llena de sed de vida y de anhelo de grandeza. Cada momento con él era como una fiesta, donde todo a su alrededor se llenaba de colores brillantes y placer. Diana siempre apostaba por el estatus y el tamaño, y sus elecciones nunca eran casuales. Sin embargo, lo que sí causaba sorpresa era un hecho: cómo una mujer tan atractiva, acostumbrada al lujo y al poder, podía estar casada con Misha. Modesto, bajo, delgado, de apariencia anodina, parecía la antítesis de todo lo que ella valoraba. Muchos conocidos no podían entender qué veía la reina de las rubias en él, como si ocultara su secreto a todos. Pero para Diana, la apariencia no era el criterio principal. Misha la amaba de verdad, tierna e incondicionalmente. Idolatraba a su Dianochka, no le negaba ningún capricho, cumplía todos sus deseos. Bastaba con que ella hiciera un pequeño puchero para que él se apresurara a hacer realidad sus sueños más audaces. Su relación estaba llena de sinceridad y calidez, e incluso en los momentos más fugaces, ella sentía que con él no temía a las dificultades ni a las pruebas, porque siempre tendría un hombro en el que apoyarse. Misha estaba realmente dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, y Diana le correspondía generosamente, sobre todo con su ternura. En las humillaciones íntimas, como un experto en el juego, la sorprendió con su pasión, demostrando ser capaz de competir con otros hombres con considerable éxito. Diana, con su amplia experiencia, comparó a su marido con aquellos que antes que él habían llenado su corazón, y a menudo Misha ganaba en secreto en esas difíciles comparaciones. A pesar de su discreta apariencia, él lo era todo en su vida: un marido cariñoso y un compañero fiel. En su casa reinaba la comodidad y la prosperidad que él había adquirido gracias a su modesto trabajo en una empresa de limpieza. Misha ganaba lo suficiente para satisfacer todos sus deseos, y Diana no tenía necesidades. Sus necesidades siempre estaban cubiertas. No se perdía ni una sola fecha importante, no olvidaba ni una sola promesa. Así, para su próximo cumpleaños, con el corazón palpitante y los ojos brillantes, Diana había encargado un regalo: un pequeño coche rojo de la marca Infiniti, soñando con cómo, al volante de ese maravilloso automóvil, exclamaría de alegría, agradecida a su fiel Misha por todas las alegrías que le regalaba cada día. Misha lo había prometido, y ella estaba segura de que cumpliría su palabra, porque nunca olvidaba lo prometido. En este aspecto, Mikhail era un hombre sorprendentemente escrupuloso y fiable. No vivía solo de bienes materiales, consciente de que el alma y el cuerpo también necesitaban lo suyo. Diana, como una verdadera mujer del siglo XX, lo entendía perfectamente. Por eso, en su vida, además de su marido, había otro aspecto importante: los amantes. Sí, en plural. No se apegaba a uno durante mucho tiempo, cambiando de amante de vez en cuando.
Misha la satisfacía en todo, pero la monotonía en las relaciones con sus amantes amenazaba con convertirlas en una copia insulsa de la vida conyugal. ¿Y para qué quería Diana una copia, cuando el original ya estaba a mano? No pensaba cambiar de marido, pero la rotación de amantes le concernía directamente. Su actual elegido, Vakhtang Gurgenovich, era de su agrado, y no tenía previsto cambiarlo en un futuro próximo. Era varonil, sólido, con un bigote bien cuidado, lo que le daba una especial majestuosidad. Como jefe del departamento de crédito de un banco, aunque no del más grande, pero sí prestigioso, atraía su atención. Prestigio y regalos. Diana siempre había valorado estas cualidades. Le gustaban muchas cosas: la redondez de la barriga peluda de Vakhtang, sus fuertes brazos, su lujoso y ligeramente cosquilloso bigote, y por supuesto, su nivel como amante. En todos los sentidos, superaba sus expectativas. No podía dejar de pensar en lo tonta que había sido Rima por no valorar lo que tenía. El hecho de que su amiga, para sorpresa de Diana, hubiera dejado ir a un hombre así sin pensarlo dos veces, cediéndole a Vakhtang, era algo que la intrigaba. No es que Diana se quejara, al contrario, le venía muy bien. Sin embargo, la pregunta que le rondaba la cabeza era: ¿qué había llevado a Rima a actuar así? Resultó que se había enamorado de verdad, sumergiéndose de lleno en un nuevo sentimiento, como una joven que sueña con casarse con su nuevo elegido. Diana simplemente sonrió ante esa ingenuidad. Estar casada está bien, eso está claro, pero ¿qué tiene que ver eso con un amante? Una cosa nunca había interferido con la otra: marido y amante, como las dos caras de una misma moneda. La propia Diana sabía perfectamente quién era esa moneda, pero Rima insistía en que su nuevo amante se enteraría de sus andanzas con Vakhtang y la abandonaría. Diana simplemente negaba con la cabeza, consciente de la estupidez que eso representaba. Si una se comporta con inteligencia, nadie se entera nunca de nada. Pero Rima no quiso escuchar a la razón. Decidió romper con Vakhtang e incluso trasladarse a otro departamento para evitar encontrarse con su exjefe y amante, que podría obstaculizar su ascenso profesional. Su amiga, como una hábil alpinista, lo había entrelazado con Diana, como si se hubiera buscado un sustituto, dejando tras de sí solo una maraña de perplejidad y ternura tácita. Diana era sinceramente feliz de estar al lado de Vakhtang, apoyando tiernamente su mejilla contra su suave piel. Sus ligeros labios lo rozaron juguetonamente, y en ese momento recordó de repente aquella ocasión lejana en que todo sucedió por primera vez, en el baño de un restaurante, cuando su marido, Misha, estaba de viaje de negocios. Esas ausencias eran bastante frecuentes, y ella ya se había acostumbrado a esos momentos secretos. Esos minutos de libertad le permitían coquetear un poco, sintiendo una oleada de audacia que la impulsaba a pequeñas travesuras en presencia de Vakhtang. Aunque su marido estaba presente en sus pensamientos, Diana era sorprendentemente frívola, sin temor a su posible reacción. No es que realmente le tuviera miedo a Misha, más bien, las señales de indignación que captaba en su mirada a veces le oprimían el corazón, como una sombra fría. Pero ese destello frío desaparecía tan rápido como aparecía. Un instante después, volvía a perderse en la magia del momento, abandonándose a los sentimientos y recuerdos que le llenaban el alma como vibrantes colores en el lienzo de la vida. Pero a veces su mirada se volvía tan penetrante que todo dentro de Diana se encogía, como si unas manos frías le apretaran el corazón. Ese destello momentáneo de ira o incomprensión desaparecía tan rápido como una sombra, dejando tras de sí solo una ligera confusión. Y entonces, un instante después, todo volvía a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Cuando Misha volvió a marcharse de viaje de negocios, su ausencia se prolongó durante casi una semana, tiempo durante el cual Diana y Vakhtang Gurgenovich disfrutaron de la libertad, como científicos disolutos atrapados en sus propios experimentos. Cada día traía nuevos descubrimientos y estallidos de pasión, como si fueran participantes en una verdadera fiesta de emociones.
Diana a veces recordaba con una sonrisa el dolor que sentía en el trasero después de las noches apasionadas, pero ese dolor pronto la llenaba de nuevas sensaciones que nunca antes había experimentado. Baitán no dejaba ni un solo rincón de su cuerpo sin atención, como si cada centímetro fuera su lienzo apasionado, sobre el que creaba una obra maestra de placer. Se fundían en éxtasis en los lugares más inesperados, en el borde de un balcón, bajo el centelleo de las estrellas, o entre las grises paredes de un despacho. Un par de veces ella incluso fue a verle al banco, y allí, en su despacho, atrapados por una tormenta de sentimientos, encontraron una forma exquisita de saciar el deseo mutuo que ardía como un fuego que lo abarcaba todo. Sobre la mesa, bajo su oscura superficie, Diana recordaba con ternura los momentos pasados en el coche, cuando le regalaba su dulce ternura. A veces él la llevaba a casa con gusto, dejando en su ropa un rastro de tabaco y colonia, como una carta de encuentro en la que la pasión había terminado precipitadamente. Sin embargo, la mayoría de las veces, sus encuentros secretos tenían lugar en acogedoras habitaciones de hotel, donde nadie podía interferir en su pasión oriental, interpretada a la sombra de las lámparas. Cuando Misha finalmente regresó, todo pareció volver a su lugar. La rutina diaria de la vida familiar volvió a envolver a Diana como una manta en una tarde gris, y los encuentros con Baitán se volvieron regulares y programados, como si se hubieran incorporado a su agenda habitual. Baitán era un hombre que valoraba el orden y la puntualidad, y este rasgo, como el sol invariable de la mañana, se reflejaba también en su relación. Pero a Diana le convenía por completo. Sabía que sus juegos amorosos continuarían mientras cada uno de ellos obtuviera lo suyo, como un regalo listo para ser intercambiado. En el mismo momento en que Baitán se tensó, como un instrumento musical antes del comienzo de un concierto, Diana comprendió que le esperaba algo especial. Su cuerpo, como una cuerda, se tensó, y ella sintió la proximidad de una nueva ola de pasión, lista para cubrirlos por completo, como una lluvia de julio que limpia suavemente el polvo de la tierra. Un repentino y agudo ruido procedente de la puerta de entrada la distrajo. Se quedó paralizada, sacando con disgusto el cigarrillo de su boca, y al girar la cabeza se encontró con la mirada de un invitado inesperado. En el umbral estaba el limpiador, torpe e imperceptible, pero con una sorprendente determinación en su rostro. Baitán, levantándose de la cama, ya empezó a gritar. Su voz, como la de una bestia ronca, atravesaba el silencio de la habitación. —¿Qué demonios? ¿Quién ha permitido? Te voy a... Sus palabras se interrumpieron, ahogándose repentinamente en un silencio sepulcral. El limpiador, como un fantasma, tiró el trapo en silencio, y por un instante, sus indescifrables intenciones se hicieron evidentes. Sacó del cubo una pistola con un largo silenciador. El ruido del disparo fue apenas audible, como el leve crujido de una rueda pinchada a lo lejos. Pero el sonido del cerrojo fue más fuerte, perforando repentinamente el espacio. La cabeza de Baitán se echó hacia atrás bruscamente. Su poderoso cuerpo pareció incapaz de resistir el embate del destino y se desplomó sin vida sobre la almohada. El silencio volvió a envolver la habitación, pero en él permaneció el eco absurdo de las palabras no pronunciadas. Sus ojos se fijaron inmóviles en el blanquecino espacio abovedado del techo, habiendo perdido su fuerza y vivacidad anteriores, como si lo hubieran abandonado en un vacío silencioso. Un poco más arriba del puente de la nariz, en la frente, apareció un pequeño punto limpio. Se fue llenando lentamente de un líquido rojo, como si un tercer ojo, ya incapaz de ver, se hubiera abierto por última vez, dejando tras de sí solo perplejidad y miedo. El cañón del arma, como si tuviera voluntad propia, se giró lenta e inexorablemente hacia Diana, amenazando con consecuencias que ya no se podían evitar. En ese momento, el mundo entero se detuvo, atónito en su desesperación. No podía apartar la mirada de la negra pupila del silenciador, que parecía atravesar el espacio, ocultando en su interior una oscuridad infinita. Un solo pensamiento cruzó por su mente, incompatible con la realidad. Misha, el limpiador, con una leve sonrisa,
dijo en voz baja. Sí, soy yo. Probablemente te preguntes qué estoy haciendo aquí, y te responderé, trabajando. Soy limpiador, querida, aunque a veces a los de mi clase nos llaman también limpiadores. Así que solo estoy haciendo mi trabajo, limpiando la suciedad. Pero no te voy a preguntar qué haces tú aquí. Ya lo sé. Sabes, el mundo es una cosa sorprendente. A veces ocurren coincidencias tan extrañas. Cuando recibí el encargo y empecé a prepararme para el nuevo objetivo, me quedé en shock al saber quién era. Tu nueva amante. ¿Cómo pude no darme cuenta? Dicen que el amor es ciego. Y es que yo te amaba, Diana. Te amaba de verdad. ¿Qué te faltaba? ¿Regalos? ¿Atención? Nunca te negué nada. ¿Querías ir al mar? Por favor, Maldivas, Seychelles. Varias veces al año íbamos a centros turísticos. ¿Querías un coche? Te lo compré. ¿Y todo para qué? ¿Nunca te has preguntado de dónde sacamos el dinero? Te daba igual, como a mí. Todos esos pensamientos, llenos de amargura y perplejidad, flotaban en el aire, llenando el momento de una tensión insoportable. Soy un buen especialista, y mis servicios son caros, dijo, volviendo a mirar al Bactang muerto, y una sonrisa apareció en sus labios. Me pagaron muy bien por este cabrón tuyo, pero por ti no voy a cobrar ni un céntimo. Considéralo una oferta, 2 por el precio de 1. Nada de negocios, Diana, solo algo personal. Adiós, querida. Diana se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada del diminuto agujero de la pistola, que ahora le parecía un agujero negro que lo engullía todo. Ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había ocurrido cuando sonó el segundo disparo. Todo desapareció en un instante, cuando la oscuridad eterna se abatió sobre su conciencia, disolviendo todo lo que alguna vez tuvo el simple nombre humano de Diana. La puerta con el número 343 se cerró suavemente tras él. El limpiador caminaba lentamente por el largo pasillo, empujando el carrito, que se balanceaba al ritmo de sus pasos, creando un sonido melódico, como si olas invisibles llegaran a la orilla del olvido.